Buenos días a todos. Buenos días. Bien, esta mañana vamos a estar compartiendo sobre algo que el Señor me hablaba en mi vida. Siempre intento compartir algún devocional, algo que el Señor siempre me ha enseñado a mí con anterioridad. Y a pesar de que no estoy estudiando el Evangelio de Mateo, sí que me topaba con esto porque me lo compartía un hermano y la verdad que me dejó pensando durante muchos días, hasta el punto de que también el Señor puso en mi corazón compartirlo con vosotros. Y vamos a estar compartiendo sobre la niñez. El título de esta predicación lo he titulado Volviendo a la niñez o volviendo a ser un niño. Y si alguien sabe un poco por dónde van los tiros ya, hablaremos de cuando Jesús habla de que de los niños es el reino de los cielos. Y estos 3 versículos en concreto que vamos a ver esta mañana, me hacían reflexionar, ¿no? Porque si bien es cierto que aún tengo 26 años, como más adultos nos hacemos y menos niños somos, a veces por creer demasiado o por querer conocer demasiado nos alejamos más de lo que el Señor quiere de nosotros, y es que seamos como niños que aceptan esa fe genuina, esa fe de un niño que confía como un niño confía con su padre. Y me invitaba a reflexionar sobre todo estos últimos días en cómo yo estoy absorbiendo la palabra de Dios. Si la sigo absorbiendo como ese primer amor de cuando nos enamoramos de la cruz y todo lo que leíamos en la palabra de Dios era agua fresca en nuestras vidas, o si porque he madurado demasiado, ahora de repente me encuentro que todo lo miro minuciosamente y ya la palabra de Dios no trabaja tanto en mí como debería ser en un niño. El Señor Jesús en estos versículos que vamos a ver en Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15, nos enseña una verdad fundamental para la vida. Nos dice que los que son como niños, esos van a entrar en el reino de los cielos. Ahora mira qué interesante, Jesús da esta enseñanza antes de irnos a estos 3 versículos y leerlos, dando un poco de contexto. Esta enseñanza la está dando en medio de muchas enseñanzas que estaba dando Jesús a sus discípulos en aquel momento. Justo anterior a esta enseñanza sobre los niños, Jesús está hablando del divorcio. Y mira qué contraste que en medio de esos discípulos o fariseos del momento que le estaban preguntando a Jesús si estaba permitido divorciarse porque según la ley de Moisés así lo decía, Jesús apunta, más que en la ley, apunta a sus corazones, ya que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, así que separa un poco esa visión personal, podríamos decir, de la vida y decir cómo esto me afecta a mí, y el Señor le cambia la visión y dice cómo esto afecta a Dios. Y luego da esta enseñanza sobre los niños diciendo, es que tenéis que asemejaros a los niños. Tenéis que asemejaros a esos niños que absorben la palabra pensando más en Dios que en ti mismo, en ese egoísmo que a veces, por ser demasiado adultos, nos absorbe. Y llega a estos versículos Jesús, y si queréis leer conmigo, dice así Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dios y Padre, Señor, te pido que tú bendigas esta mañana tu palabra, Señor, que podamos aprender todos juntos de lo que tú nos tienes que enseñar detrás de estos 3 versículos, Señor, de esta enseñanza. Sabemos que esto tú lo dijiste y solo por haberlo dicho tú, Señor, requiere, Señor, que minuciosamente, Señor, veamos qué es lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas, Padre. Te pido que a pesar de que quizás seamos demasiado adultos, Señor, como para absorber esto de una forma completamente transparente y limpia, te pido que así nos ayudes esta mañana, Señor, a dejar aparte por un segundo todo prejuicio que podamos tener, Señor, y centrarnos en tu palabra, Señor, en lo que tú también demandas de nosotros, Padre. Bendice, Señor, tu palabra, bendice el mensaje en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Bien, antes de empezar con la predicación,
me encontraba con un pequeño problema, y es que cuando estudias este versículo tiene una línea teológica muy finita. Y siempre me gusta, si me habéis oído en las últimas predicaciones, sacar un poco de teología, y también compartiéndolo con algunos hermanos me animaron a no obviar o no ignorar lo que también la palabra de Dios habla, y también confirmar y comunicar con la iglesia también, teológicamente hablando, cómo podemos asimilar estos versículos, porque a veces por leer estos versículos podemos caer en la versión romántica de este versículo y decir, como de los niños el reino de los cielos, entonces todos los niños van al cielo. Y es una visión muy romántica de este versículo realmente, porque en base a esto podemos pensar que cualquier niño que muere sin tener el conocimiento de su pecado y de arrepentirse, entonces va a ir al cielo. Pero veamos los 4 puntos teológicos que podemos asimilar en base a esto. No es el punto principal de la predicación, repito, creo que es importante también como iglesia que podamos aprender un poco también sobre los diferentes puntos de vista. Tampoco voy a compartir lo que pienso ni lo que opino de cada uno de ellos, simplemente voy a compartir las 4 visiones que hay frente a esto. Y las voy a ordenar de quizás la menos popular a la más popular que quizás la mayoría de los cristianos piensan. Mira, la menos popular de todas es que piensan que todos los niños están perdidos. Es decir, la opinión menos popular, teológicamente hablando, es que todos los niños, bebés que aún no han podido conocer a Cristo como su Salvador, están perdidos eternamente. ¿Cómo defienden ese punto teológico? Juan 3,16, porque de tal manera hemos dicho al mundo que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Si no pueden llegar a creer, entonces están todos los niños perdidos. Este sería quizás el menos popular porque no les ha dado tiempo a arrepentirse, por lo tanto están todos perdidos. El segundo punto teológico que tenemos en cuanto a la salvación de los niños es que solo los niños creyentes o solo los niños de hijos creyentes van al cielo. Ahora, ¿y cómo defendemos esta teoría? 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Entonces, en base a este versículo hay otra versión teológica que dice que si tú eres cristiano, entonces tus hijos van a ir al cielo si mueren antes de poder llegar a la preconciencia del pecado y del arrepentimiento. Ahora es importante destacar en este versículo que está hablando de santidad, no está hablando de salvación, y si aceptáramos también este versículo de 1 Corintios, también tendríamos que concluir que si yo me caso con una persona que no es cristiana, automáticamente esa persona es salva, si aceptamos este versículo como cierto, para defender este punto teológico, evidentemente. Luego el tercer punto sería, o la tercera visión en cuanto a esto, sería decir que solo los niños escogidos o predestinados van al cielo. Quizás una ya nos suena más haber escuchado esto, no entraremos en detalle en cuanto a la predestinación o a la elección de Cristo, pero en la Biblia en ciertas ocasiones habla de que hemos sido elegidos, somos el pueblo elegido. Entonces esta visión pensaría que los niños han sido preelegidos por Dios, entonces independientemente de lo que hagan y dejen de hacer, si el Señor los ha escogido serán salvos y si no, pues estarán condenados eternamente. Y luego estaría la última visión, que es la más popular, donde seguramente se encuentra la mayoría de los creyentes, que es que todos los niños son salvos. Esta sería quizás la visión más popular de todas. ¿Y cómo se defiende este punto? Pues en versículos como este, que a pesar de que yo personalmente, y así sí que lo comparto, no creo que concretamente este versículo hable de esto, porque está diciendo la palabra de Dios que de los que son como niños, y no de los niños, sino de los que son como niños, que Jesús está haciendo una comparación, no una afirmación. Ese reino de los cielos también lo defienden con versículos como por ejemplo cuando Job, que estaba sufriendo, todos sabemos la historia de Job, él en un momento cuando sufre dice que mejor le hubiera sido morir siendo un niño, porque entonces hubiera estado en el cielo sin tener que haber sufrido. O también lo defienden, por ejemplo, cuando David paga la consecuencia de su pecado al haberse acostado con Betsabé, y al haber cometido adulterio. Él tiene un niño con Betsabé y el Señor sabemos que mata a ese niño, arrebata a ese niño, pero David no se lamenta. Una vez ese niño ya ha muerto, David dice que se quita sus ropas de luto y Betsabé indignada dice: ¿por qué has hecho esto y te dejas de lamentar? Y dice: bueno, porque yo sé que voy a estar con él en un futuro. Entonces vemos cómo David afirma que su niño, a pesar de que ha muerto a muy temprana edad, está en los cielos. Entonces, por versículos como estos,
hay esta teoría o esta visión también de que todos los niños van al cielo. Cerramos el apartado de teología. Repito, no estoy defendiendo cuál es el mejor ni cuál es el que crea que sea correcto. Simplemente quería también que podamos ver qué cuatro visiones hay frente a esto. Sea como sea, todos estos versículos se considera niño aquel que evidentemente no simplemente está hablando de la edad, está hablando de la conciencia. Dentro de niños no hablamos simplemente de que por edad sea niño, sino que conscientemente quizás una persona que ha nacido en un estado que no puede ser consciente de su pecado, entonces también se lo puede llegar a considerar niño. Dicho esto, versículos del 13 al 15. Vemos cómo Jesús habla ahora a los discípulos y aprovechando que los niños le han venido a ver, como decía en estos versículos en concreto, Jesús dice que los que son como niños, y lo vemos en una ampliación en Lucas que vamos a ver más adelante, es el reino de los cielos. Y lo primero que quiero destacar, vamos a destacar 4 adjetivos o 4 características que vemos en estos versículos y el primero es la sencillez de los niños. El primer punto de este mensaje lo he titulado sencillez. Y mira qué pasa en esta historia. Versículo 13 nos dice que entonces les fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orasen. Entonces, lo que vemos aquí no es algo sorprendente, lo único que estaba sucediendo en ese momento es que seguramente los padres de estos niños estaban haciendo caso a un libro conocido dentro del judaísmo que se llama el Talmud. El Talmud es un libro que recoge lo que serían los grandes pensamientos rabínicos o los grandes pensamientos de maestros judíos. Sería una recopilación, por decirlo de alguna manera, de quizás lo que nosotros hoy entenderíamos como algunos teólogos o cristianos que sabemos que estudian las palabras minuciosamente, la palabra de Dios minuciosamente. Entonces el Talmud es una recopilación de esos pensamientos rabínicos. Y en algunos de esos pensamientos, entre ellos se decía que era sabio que si tú conocías a algún rabino importante, algún rabino destacado, que tú llevaras a los niños ahí para que recibieran bendición por parte de él. Entonces lo que sucedía en aquel momento es que Jesús, capítulo 19 de Mateo, ya lleva varios años de ministerio, Jesús ya es famoso, ya es conocido, es un rabí, un maestro reconocido, y cuando saben que Jesús se encuentra en ese lugar, básicamente lo que hacen los padres es llevar sus niños allí. Ahora vemos que los niños buscan la presencia de Dios de una forma muy sencilla, simplemente van a buscar a Dios. Ellos no hacen ningún gran ritual. Ellos no hacen ninguna gran palabrería, no son grandes teólogos, no son grandes predicadores, no son nada más que niños acercándose en busca de la bendición de Jesús. Ahora, si has estado conmigo en el contexto, Jesús se encuentra enseñando a los discípulos. Jesús se encontraba seguramente ocupado. Ocupado, podríamos incluso, en otros versículos también lo dice, en otras versiones, en otros evangelios, sobre todo en el de Marcos nos destaca que Jesús seguramente se encontraba cansado a raíz de que se llevaba varios días enseñando a los discípulos. Y Jesús, estando quizás cansado y quizás ocupado enseñando a los discípulos, los niños interfieren en medio de esa enseñanza de Jesús para recibir su bendición. Y es que muchas veces podemos llegar a pensar que Dios también se encuentra ocupado. Que Dios se encuentra ocupado por todo lo que está sucediendo en el mundo, se encuentra ocupado por cosas demasiado importantes como para atender a las cosas que nosotros le tenemos que compartir quizás en oración. Pero mira que dice Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos o los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vemos como Jesús está lanzando bendición, bienaventuranza a aquellos que son humildes, que son sencillos, que buscan a Dios no con grandes alardes, que no lo buscan para los grandes acontecimientos de su vida, sino que como un niño, y este es el objetivo de esta predicación, como un niño podamos acercarnos a Dios. Porque ellos quizás no eran conscientes de lo trascendental que estaba haciendo Jesús en aquel momento, que estaba enseñando grandes enseñanzas a los discípulos, sino que con su simpleza ellos simplemente se acercaron a Jesús. Jesús bendice a quienes lo buscan a pesar de su condición.
A pesar de que lo que tengamos que decirle pensemos que es más o menos importante, el Señor escucha nuestras oraciones. El Señor es capaz, como vemos en estos versículos, de parar lo que está haciendo para escuchar las peticiones de tu corazón. Que tu pecado no sea un freno para acercarte a Dios. Que por el hecho de haber pecado no digamos, no, es que como he pecado quizás el Señor no quiere escucharme. Quizás el Señor no soy suficientemente importante para Él como para que escuche mis ruegos porque he pecado. Que tu pecado no te separe de Dios. Que tu conocimiento de Dios y de su santidad no te alejen de Él, sino que te acerquen todavía más. Y aquí es donde entraba yo cuando escuchaba y meditaba en estos versículos. Y es que a veces por conocer demasiado de Dios, por conocer demasiado de su santidad, de la santidad en la que vive Dios en los cielos, de repente me encuentro yo aquí en este lugar diciendo cómo el Señor tan santo como es Él va a dedicar tiempo para escucharme a mí y prestarme atención. Pero que tu conocimiento de Dios y de su santidad no te alejen de Él. Podemos pensar que para Dios no se va a entretener en nuestros detalles de nuestra vida, pero esto no es lo que vemos a la luz de la palabra en este versículo. Somos suficientemente importantes para Dios, independientemente de la edad, independientemente de la condición. También lo veíamos con los jóvenes justo este viernes a través del libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según su semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios dice que si nos encontramos en cualquier situación, que nos acerquemos no con vergüenza, sino confiadamente a Dios, porque ahí vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Que el conocimiento de la santidad de Dios no nos aleje, sino que, como dice su palabra, nos acerquemos cada vez más. Dios no quiere que huyas por temor a si te va a recibir o no. Él quiere que te acerques confiadamente. Como un niño que depende de Jesús para recibir bendición. Como un niño que, aunque se enfade, no se puede alejar ni dejar de depender de su Padre. Porque al fin y al cabo vemos que Jesús está comparando a los hombres como niños para recibir el reino de los cielos, porque un niño tiene que depender siempre de su padre. Necesitamos a nuestros padres cuando somos niños. Por más que un niño se enfade con su padre, sigue necesitando a su padre para vivir. Sigue necesitando a su padre para ir a los lugares, para entender la vida, para conocer las cosas. Y tú te puedes enfadar lo máximo que tú quieras con tu padre y con tu madre siendo un niño, pero vas a seguir dependiendo de él. Y de la misma forma tenemos que aprender a vivir necesitando a Dios cada día de nuestras vidas. Aunque nos enfademos, aunque nos cuesta comprender, seguir necesitando a Dios para depender de nuestras vidas. No vivir a mi manera, como yo creo que tengo que vivir la vida. Vivir de la manera que Cristo ha dejado escrito en su palabra. Porque cuando eres un niño, al fin y al cabo, te crees todo lo que dice tu padre. Y a veces cuando nos hacemos adultos, dejamos de ver la palabra de Dios como algo a lo que tiene que enseñarnos a nosotros y empezamos a juzgar nosotros la palabra de Dios. Y empezamos a leer la palabra de Dios y decir, bueno, esto como no lo acabo de comprender o como no acabo de estar del todo de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, entonces esto lo ignoro para mi vida. Pero recibir la palabra de Dios como niños es creer ciegamente la palabra de Dios, porque lo dice Dios, punto y final. Sin excusas, sin peros, sin condiciones. La finalidad de la palabra de Dios no está en juzgarla, sino en que nos juzgue a nosotros, recibiendo su palabra de forma sencilla. Ahora, lo segundo que vemos aquí es el contraste de esta historia. Y dice versículo 13 al final, y los discípulos lo reprendieron. Este segundo punto lo he titulado orgullo. Orgullo. Y es que vemos aquí quizás el contraste de lo que es un niño. Vemos a esos niños acercándose a Jesús buscando la bendición y de repente el contraste son adultos, discípulos, rechazando que esos niños vinieran porque quizás Jesús se encontraba demasiado ocupado y los discípulos tenían que hacer de sus guardaespaldas.
Y es que a pesar de que Jesús ama a todos, y así lo ha dejado bien claro en capítulo 18, no lo hemos leído, pero capítulo 18, versículos del 1 al 5, hay otra comparación en cuanto a los niños, y Jesús ha dejado bien claro que Él ama a los niños, los discípulos se han olvidado por completo. Los discípulos en tan solo un capítulo han sido capaces de olvidarse de que Jesús les ha dicho, amo a los niños, pero de repente cuando los niños se están acercando a Jesús, ellos dicen, no, alejaros de este lugar. Dice su palabra concretamente que los discípulos los reprendieron, no os acerquéis a Jesús, está demasiado ocupado con cosas importantes como para dedicar tiempo a vosotros. Seguramente pensaron que no era suficientemente importante bendecir a los niños, que quizás los niños no eran suficientemente maduros o suficientemente capaces de entender lo que Jesús implicaba para ellos. Entonces, como los discípulos eran más importantes que esos niños, no merecían recibir bendición de Jesús. Ahora mire qué interesante. En este caso no fueron fariseos, porque muchas veces leemos estas historias y decimos, es que eran los religiosos fariseos los que hicieron eso. Pero en este caso los que se equivocan no son los fariseos. En este caso, los que cometen ese error son los discípulos. Son aquellos que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, en ciertas ocasiones, por no decir en la mayoría, los admiramos. Porque eran claros seguidores de Jesús, eran mártires, eran gente que han escrito cartas en la Biblia, los cuales nosotros hoy entendemos como palabra inspirada por Dios. Esos cometieron el grandísimo error de querer alejar niños que buscaban la bendición de Dios. Muchas veces esto nos puede pasar también en nuestras vidas. Crecemos tanto, nos hacemos tan maduros en la vida que nos cuesta creer que Dios esté obrando a nuestro alrededor de formas que no podemos comprender. Maduramos tanto en la vida que nos ciega el entendimiento y ver que quizás Dios está obrando en un niño pequeño. Y vemos a un niño pequeño y no llegamos a entender o no llegamos a aceptar que quizás esta persona tan pequeña ha llegado a comprender que es un pecador y que necesita arrepentirse. O quizás este nuevo creyente que acaba de pasar las puertas del templo de la iglesia, no llegamos a creer que esta persona pueda ser útil a las manos de Dios, porque nosotros que somos tan maduros en la fe no podemos llegar a creer que si yo con 20 años de cristianismo no lo he llegado a hacer, ¿cómo lo va a hacer esto en 5 días? Y a veces por ser demasiado maduros en la fe no llegamos a poder disfrutar lo que el Señor está haciendo en otras personas. Podemos caer en el error de los discípulos y creer que somos los que escogemos a quién se le permite recibir gracia y misericordia de parte de Dios y quién no. A veces por madurar demasiado nos queremos con el juicio de poder escoger quién recibe misericordia y gracia, cuando solo se le pertoca a Dios esto. Y por madurar demasiado alejamos a personas de poder recibir la gracia y la misericordia de Cristo. Ahora, esto puede ser la causa por el orgullo, porque somos demasiado orgullosos para pensar que esta otra persona es más importante que yo. Quizás esto es lo que llevó a los discípulos a alejar a esos niños. Decir, no, yo soy más importante que este niño que se está acercando a Dios. Ahora, quizás para ti no es el orgullo, quizás para ti puede ser otra razón. Pero la conclusión de todo esto es que quizás nos encontramos alejando a personas de las bendiciones de Dios por ser demasiado maduros y no ser como niños que nos está llamando el Señor. Y quizás nos reprendemos de forma directa, por si lo hacemos de forma indirecta. Quizás de forma directa yo no estoy diciendo a una persona, aléjate del Señor, pero quizás de forma indirecta estoy animando a los débiles en la fe a pecar. Estoy animando a gente que aún es un niño en la fe a pecar y los estoy alejando de poder conocer a Dios. Quizás estoy en conversaciones que no estoy edificando a mis hermanos. Quizás como soy demasiado maduro, yo ya no necesito tener conversaciones santas. Ya soy muy maduro para hablar de conversaciones santas. No. Tenemos que ser como niños que siguen enamorados de la palabra de Dios. Quizás me encuentro pecando junto a mi hermano porque como soy ya tan maduro, ya no necesito cuidarme en santidad, porque soy muy maduro en la fe. No, tenemos que seguir siendo como niños. Porque si me encuentro siendo demasiado adulto, como para no preocuparme de las conversaciones que tengo, como para no preocuparme de cómo me comporto con mis hermanos, si soy demasiado adulto como para no preocuparme de estas cosas,
entonces tendré que atenderme a las consecuencias de todo esto. Pregunta del millón, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se lo hundiese en lo más profundo del mar. Quien dice estas palabras es Jesús, y lo dice después de hablar de los 5 versículos primeros de capítulo 18 de Mateo, donde también se hace la misma afirmación de que los niños es el reino de los cielos. Y lo que está diciendo aquí Jesús en versículo 6 es que todos los que alejen a los niños en la fe, no los niños por su edad, porque vemos que es una comparación, a los niños en la fe, dice Jesús literalmente, que mejor sería colgarle en el cuello una piedra de molino de asno, una piedra muy pesada, y fueran hundidos en el mar. ¿Qué pasa cuando te hunden en el mar? Que te mueres, porque no puedes respirar. Jesús está hablando de que mejor que una persona esté muerta antes de que alejes a un niño de la fe. A los que son de tropiezo para Jesús, Jesús les dice que mejor estarían muertos. Y este seguramente es el peor deseo que podríamos desear a alguien. Esto es suficientemente importante como para reflexionar en cómo yo estoy tratando a los débiles en la fe. Debería ser suficientemente importante como para esforzarme y que si sé de alguien que está luchando con su fe, yo sea de edificación para esa persona y no de destrucción. Si voy a influenciar a alguien, que sea para edificación. De lo contrario, es mejor guardar silencio. El tercer punto de esta predicación lo he titulado humildad. Humildad. Y aquí vemos la famosa enseñanza de Jesús que dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Si lo ampliamos con el capítulo 10, versículo 14 de Marcos, que está hablando exactamente de la misma historia, nos dice un detalle más sobre esta historia. Nos dice, viéndolo Jesús, se indignó. Se indignó de lo que estaba viendo delante de sus ojos. Estaba viendo cómo los discípulos, por orgullo seguramente, estaban apartando a esos niños de recibir bendición de Cristo. La palabra concretamente que se utiliza para indignó, la intentaré pronunciar de la mejor manera posible, se dice aganukteo. Aganukteo es una palabra que se traduce como enfadó. Y concretamente Jesús, registrado en la palabra de Dios, en sus evangelios, se enfada hasta 3 veces con una ira santa, no con una ira como la nuestra, que nos enfadamos quizás por egoísmo o por orgullo, sino por una ira santa donde él evidentemente quiere hacer la voluntad de Dios y cuando ve que no se está haciendo la voluntad de Dios tiene una ira en contra de no hacer la voluntad de Dios. Y vemos que él en esta ocasión es una de las 3 ocasiones donde Jesús se está enfadando, se está indignando por algo por lo cual no está de acuerdo. Esto, ver a Jesús enfadado, debería alertarme de que Dios no le agrada que separemos a quienes buscan a Dios como un niño, independientemente de su edad, independientemente de su condición. Esa ira es la misma ira que refleja capítulo 18, versículo 6 de Mateo, cuando habla de que mejor sería que se les pusiera una piedra de asno en el cuello y fueran tirados en el mar. Para Jesús lo correcto no era lo que hacían los discípulos. Para Jesús lo correcto era que los niños vinieran a Él. Que si los niños deseaban humildemente recibir bendición de Dios, pudieran recibir esa bendición. Que cualquiera que desee la voluntad de Dios, nosotros no se lo impidamos, por más que opinemos lo contrario. Por más que no lo entendamos, por más que nos cuesta comprenderlo, como un niño hay que aceptarlo. Si el Señor así lo ha permitido, nosotros tenemos que permitirlo también. Jesús aprovecha la situación que estaba sucediendo para sacar la famosa enseñanza de estos versículos. Porque de los niños, porque de los tales que son como niños, es el reino de los cielos. Ahora es importante hacer otra ampliación aquí, compararlo con Lucas capítulo 18, versículo 17, donde dice exactamente lo mismo, pero lo hizo con otra traducción de la misma palabra. Dice, de cierto os digo que los que no reciben el reino de Dios como un niño no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, aquí afirmamos lo que yo decía también al principio y también lo que yo creo, que no se está diciendo literalmente que los niños van a ir al cielo, sino que los que son como niños van a ir al reino de los cielos. ¿Cuánto tengo que aprender de esta verdad?
¿Cuánto tenemos que aprender de esta verdad? ¿Cuánto tuvo que aprender y cuánto tengo que seguir aprendiendo de esta verdad? Que como más adulto me hago, más me cuesta creer ser humilde y depender de Dios. Que como más adulto nos hacemos muchas veces y más estudiamos y queremos sacar conclusiones de la palabra de Dios continuamente, más nos alejamos de la sencillez y la humildad que requiere de un niño para poder amar la palabra de Dios. Porque si no aprendo a ser como un niño, entonces dice su palabra literalmente que estoy perdido. Porque si no acepto el perdón de Dios como un niño, estoy perdido. Porque si no obedezco a Dios como un niño, estoy perdido. Porque si no amo a Dios como un niño ama a su padre, estoy perdido. Y esta es la enseñanza más grande que Jesús tenía para sus discípulos y la cual yo os traigo también esta mañana. Que si no aprendemos a volver a la niñez espiritual del primer amor, entonces todo se lo lleva al viento. Toda enseñanza que yo pueda aprender, si se queda en la teoría y no me la llevo en mi propia vida como un niño, entonces de nada sirve. Tenemos que aprender a ser como niños. Ahora, la pregunta del millón, ¿significa esto que como un niño no necesito crecer espiritualmente? ¿Significa que como la palabra de Dios dice que tengo que ser como un niño, entonces yo no tengo que aprender más de la palabra de Dios? Yo me puedo quedar en la primera vez que conocí a Cristo, quedarme en el Evangelio de Cristo y no seguir creciendo espiritualmente. ¿Significa esto la palabra de Dios? No, no significa esto, no lo digo yo, lo dice Pablo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo está detallando lo que implica ser un niño. Pablo está diciendo, lo de ser un niño no pasa por una cuestión de si crees o no crees o por cuánto creces espiritualmente. Lo de ser un niño pasa en cómo tú recibes las enseñanzas de Dios. Si eres capaz de absorberlas como un niño que está aprendiendo el idioma de sus padres, como un niño que está aprendiendo la educación de sus padres, como un niño que está absorbiendo todo lo que le enseñan en la escuela, o si eres demasiado adulto que hace tiempo que la palabra de Dios no está trabajando en tu vida. Eso es lo que implica ser un niño. Sino sed niños en la malicia, sin maldad, que podamos amar sin condición como Cristo nos ha amado, que podamos perdonar sin condición como Cristo nos ha perdonado. Ser un niño espiritual significa que el mal ni la maldad me inunden en ningún sentido, ni el orgullo, ni la avaricia, ni el egoísmo, ni la rabia, ni la envidia. Más bien todo lo contrario, que nos inunden el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, porque estos son los frutos del Espíritu y contra ellos no hay ley. Esto es ser como un niño. Pero que ser como un niño no me frene de conocer más y mejor a Dios. Que esto no sea una excusa para mí de decir, bueno, pues como tengo que ser como un niño, entonces no tengo que crecer más espiritualmente. No, que esto no sea una excusa para frenarte en abrir sus escrituras y ver qué es lo que el Señor tiene que trabajar en tu vida. Y terminamos con el último punto, y lo he titulado gozo. El último punto lo he titulado gozo, y termina así, versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y menos mal que el protagonista de esta historia es Cristo, no soy yo. Menos mal que el protagonista de la historia es Cristo y no los discípulos. Porque si hubiera sido Cristo, si hubieran sido los discípulos o si hubiera sido yo, lo más seguro es que cansado de haber enseñado, cuando hubiera visto a los discípulos frenando a sus niños, hubiera dicho, menos mal porque ya estaba cansado y así me dejan descansar un poquito. Pero menos mal que el protagonista de esta historia es Cristo. Porque a pesar de que Cristo estaba cansado quizás y se encontraba enseñando a los discípulos, Cristo no se olvidó de sus niños. Cristo se acordó de cada uno de esos niños y nos dice su palabra que habiendo puesto sobre ellos las manos se fueron de allí bendecidos, nos dice la traducción de Marcos. Bendecidos, acabaron recibiendo la bendición de Dios, porque independientemente del que te quiera alejar de Dios, si tú buscas a Dios como un niño, el Señor te va a recibir y así lo promete su palabra. Si lo buscas humildemente y con sencillez, el Señor siempre va a estar allí.
porque quienes lo buscan lo encuentran. Salmo capítulo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Que yo sepa que si busco al Señor como un niño, implica que el Señor me va a recibir, es una afirmación. Es algo que queda escrito en la palabra de Dios. No tengo que tener temor, no tengo que tener duda. Yo sé que si busco a Dios lo voy a encontrar. Y me gozo en saber que si lo busco, Él siempre va a estar allí. Y me apena también, por lo contrario, que muchas veces por mi propio orgullo, no por el orgullo del de mi lado, por mi propio orgullo me estoy alejando de Dios, porque al fin y al cabo la verdad que quizás me pueda encontrar esta mañana es que Dios no se aleja de mí, sino que yo me alejo de Dios. Y muchas veces luchamos en ¿por qué Dios hace tiempo que no habla en mi vida? ¿Por qué Dios hace tiempo que no me está enseñando algo? ¿Por qué Dios no está trabajando en mi vida? Y quizás lo que debemos concluir no es tanto si Dios está guardando silencio, sino es más cómo yo estoy recibiendo la palabra de Dios. Si soy demasiado adulto como para dejar que Dios siga trabajando en mi vida, o es que necesito volver a ser un niño y absorber eso sin condición. Qué pena no poder gozarme de lo que Dios hace en la vida de otros, porque soy demasiado adulto como para pensar que Dios puede trabajar en otros. Aprendamos juntos a ser como niños. Aprendamos juntos a aparcar la malicia y el orgullo y a poder recibir la palabra de Dios tal y como es. No dejemos que las malas influencias nos alejen de Dios. Si hay una influencia hoy que te está alejando, que te está haciendo madurar demasiado, que te está vendiendo la moto de que quizás eres demasiado infantil y que lo ves todo demasiado bonito como para ser real, aléjate de esto. A veces sí, las cosas son bonitas porque las vemos con las gafas de Dios y pueden llegar a ser bonitas. Pero si alguien por lo contrario te está diciendo que lo que ves es feo y que eres un niño por pensar esto, aléjate de esto. Aléjate de esto. Madurar no siempre es lo mejor en todos los casos. Tenemos que madurar, sí, en conocer a Dios, pero no en recibir la palabra de Dios como un niño. A veces, por ser demasiado inteligentes y conocedores y maduros, perdemos la esencia del cristiano, esa niñez que nos hace confiar y amar ciegamente a Dios. En definitiva, perder el primer amor de Cristo, perder ese primer amor de cuando recibimos el mensaje del amor de Cristo en esa cruz, que lo recibimos con esos ojos cristalinos en el cual nos hacía acordarnos que éramos pecadores, pero hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que podamos volver a ese primer amor. Concluyo con esto, que lo que os transmito es lo mismo que yo he aprendido, que por más que quiera seguir creciendo y madurando en esta vida, tengo que seguir aprendiendo a ser como un niño que confía única y exclusivamente en Jesús. Así que mi deseo en esta mañana es que podamos, como he repetido en innumerables ocasiones, a ser como un niño. A que al salir de este lugar podamos tener nuestro devocional, quizás hoy, quizás mañana, y no tengamos prejuicios, no tengamos en nuestra mente ni nuestros hermanos, ni nuestros pecados, ni nuestro pasado, ni nuestro presente, sino que podamos abrir la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos tiene que enseñar y ver lo que el Señor tiene que madurar quizás en nuestra vida, dentro de nuestra niñez. Así que mi deseo es este y que también pueda ser esta nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Oramos. Dios y Padre, Señor, te pido que a pesar de que maduramos, Señor, y crecemos en esta vida, Señor, y a veces también la vida nos empuja, Señor, el ritmo de la vida nos empuja a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir afirmando nuestros pensamientos, Señor, te pido que tú nos ayudes a veces a tomar una pausa, Señor, y a reflexionar en cómo estoy recibiendo tu palabra. Y si quizás, Señor, por querer conocer demasiado, realmente me estoy alejando más de ti. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser como niños, porque de tales, Señor, es el reino de los cielos. Y yo quiero estar en el reino de los cielos, Señor. Yo quiero disfrutar tu reino, Señor, también aquí. Quiero disfrutar, Señor, tu bonanza, Señor, tus enseñanzas, Señor, tus bendiciones. Y a veces el orgullo, Señor, reconozco que me alejan de esto, Señor. A veces el orgullo
me aleja de ti, Señor, me aleja de disfrutar de tus bendiciones, y esto no es lo que deseo, Señor, porque al fin y al cabo trae amargura a nuestros corazones. Te pido, Señor, que apartes, Señor, toda malicia, todo mal que hay en nuestro corazón, y podamos, Señor, recibir tus frutos, los frutos del Espíritu Santo, con alegría, y también los transmitamos de la misma manera, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, cumplir tu palabra, es difícil luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, pero te pido que no desfallezcamos, Señor, que estés a nuestro lugar, y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, podamos seguir creciendo y madurando, teniendo una actitud como un niño, Padre. Bendice tu palabra, Señor, esta mañana en nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.